¿Te enojas y luego te juzgas por enojarte? El problema no es la emoción. El problema real es la lucha interna que tienes dentro de ti mismo. Bienvenidos al podcast Desde la Raíz. Aquí empieza el regreso a ti. Comencemos. Hola, ¿cómo estás? Somos Desde la Raíz, Lucentiel. Estamos aquí contentísimos en este episodio porque vamos a hablar de algo que nos apasiona cañón, es algo increíble y algo que nos encantaría transmitir con ustedes para tener otro punto de vista en este tema del mundo interno y de la espiritualidad. En este episodio vamos a hablar acerca de la resistencia. ¿Qué es la resistencia? ¿Por qué sucede la resistencia en nosotros? ¿Cómo surge? ¿Qué es lo que pasa dentro de nosotros? ¿Por qué resistimos? ¿Tú sabes por qué resistimos? Pues porque no nos gusta sentir muchas emociones que pasan por nosotros y estamos peleando constantemente por cambiar lo que es o lo que nosotros aparentemente somos y siempre estamos queriendo cambiar. O sea, desde niños queremos cambiar porque nuestros papás nos dicen, la sociedad nos dice, la escuela nos dice, vamos creciendo y queremos cambiar todo lo que somos. Pero esa resistencia es resistir, o sea, de la que estamos hablando ahorita es el resistir las emociones que pasan dentro de nosotros. Pues es súper interesante este episodio porque no solo conectamos con todo lo que somos nosotros, sino que se desarrollan dos cosas. Puedes desarrollar más resistencia o puedes desarrollar una integridad interna. ¿Qué es la integridad interna? Entonces, esta integridad interna pues, es una cosa maravillosa que proviene de la inteligencia que habíamos hablado en anteriores capítulos, de cuando se procesa todo dentro de nosotros, hay esta integridad, ¿no? Esta es inteligencia creativa. Muchas veces no tenemos como que este condicionamiento. Te voy a decir el condicionamiento que tenemos. En el día a día, conforme nos van educando, ¿no? Uh-huh. Desde niños, como le dices, nos van educando hacia el mundo externo. Sí. ¿No? Entonces, hacia lo que aparentas ser o hacia tu imagen o hacia lo que logras. Exactamente, ¿no? ¿Qué es tú vales por lo que logras? Sí. Tú eres lo que logras o lo que tienes. Generalmente pasa eso. Y tú eres la imagen que proyectas también. Y tú eres la imagen que proyectas y desarrollas, exactamente. Entonces, constantemente estamos como que condicionados a que tenemos externamente que lograr hacer las cosas, ¿no? Si somos hábiles. E internamente pensamos que es igual. Exactamente. Queremos hacer lo mismo. Queremos utilizar nuestra fuerza de voluntad, nuestra disciplina, nuestra constancia, nuestra tenacidad y nuestra fuerza para cambiar las cosas externamente, ¿no? Si quieres ser algún deportista, pues tienes que hacer las cosas adecuadas para llegar a ir subiendo y ser un atleta elite o profesional. Claro. Si quieres ser una persona exitosa, tienes que ir a diferentes... O sea, tienes que actuar. Tienes que actuar. Hay un proceso de crecimiento. Un proceso sí. de crecimiento que constantemente la mente está evaluando de cómo voy creciendo de 1 a 2 a 3 a 4 a 5. Sí. Pero internamente es diferente, ¿no? El crecimiento interno, lo que nosotros llamamos crecer, es diferente. Crecer para nosotros desde Lucential es tener la capacidad interna de ser íntegro, de ser íntegra. Así es. ¿No? ¿Y qué es esta capacidad de ser íntegro e íntegra? Es esta capacidad de poder aceptarte tal cual eres. ¿Qué quiere decir esto de aceptarte tal cual eres? Aceptar lo que está pasando dentro de ti, dentro de nosotros mismos. También es esta capacidad de autoconocerte e ir aprendiendo de ti y lo que vas haciendo en cada momento, ¿no? El crecer también implica eso, o sea, un crecimiento implica un conocimiento interno, implica una observación, pero no una observación desde el querer controlar, ¿no? Como ahorita vamos a hablar de eso, pero es una observación de lo que está pasando dentro de nosotros
y simplemente dejar de resistirlo, dejar de luchar con esa sensación que tenemos, con estas emociones con los pensamientos que vamos pensando, con todo lo que vamos siendo en cada momento. Y simplemente ser, ¿no? Es exactamente así, ¿no? Es tener como que esta cualidad de conectar contigo, de ser íntegra y de verdaderamente dejar de resistir. Bueno, vamos a hablar ahora la resistencia. Sí. La resistencia interna es exactamente esto. Creemos que crecer internamente es cambiar lo que está sucediendo dentro de nosotros. Sí. Ese es nuestro condicionamiento. No, además hay una imagen externa de muchas personas que creen que si meditas, si haces prácticas, tomas 25,000 cursos de todas estas cosas espirituales, entonces ya tienes que ser de determinada manera, ¿no? Y pues eso es algo completamente falso. Lo que hemos hablado en todos estos podcasts, hablamos de que el ego, pues lo que hace es que crea una identidad. Sí. ¿No? Y esta identidad se refuerza de ciertas características y se comporta de cierta manera. Si no se comporta de esa manera internamente, hay un conflicto. ¿No? Hay una sensación. Vamos a poner un ejemplo. Va. A ver, imagínate que está... Ya hemos usado tantos nombres, vamos a hacer Carlitos. No, ya Carlitos. Ay, ya. Carlitos, bueno, pero hay que usar a Carlitos, ¿no? Ya, Carlitos ya fue. Bueno, Carlitos. Bien. Vamos a poner a Carlitos. Bueno, es otro Carlitos. Vamos a poner a Manolo. Vamos a poner Manolo. Ok. Manolo se va a su retiro de 7 días. De Vipassana. Y se va. Manolo dice, me deshago de mi... Para quien no sepa, un retiro de Vipassana es un retiro donde no puedes hablar y tienen muchas prácticas donde no te puedes ni mover. Vamos a poner Vipassana, pero algo mezcladón, tampoco tan rígido. Sí. Ella puede convivir, ¿no? Está bien. Pero es un curso de algo espiritual. Espiritual. Entonces llega Manolo, feliz de la vida, al retiro. Dice, ahora sí, mi oasis. Voy a ser yo, ¿no? Sí. Entonces llega Manolo al retiro. Empiezan a tener las enseñanzas. Le hacen meditación, los inciensos. Bueno, Manolo está rayado. O sea, ¿qué te digo? Está feliz de la vida, expandido. Come comida... La que tiene que ser orgánica, ayurveda y que está cañona y que ¿no? Sí. Está feliz. Ajá. Y entonces está conviviendo con las personas, hablan de los mismos temas, es algo padrísimo, sí, ¿no? Y está sintiendo, pues como que con las enseñanzas empieza a sentirse en paz. Sí. ¿No? Va flotando por el curso. Sí. Bien, los siguientes días sigue feliz y entonces le desarrolló Manolo esta identidad de ser espiritual. Claro. Estamos flotando todos. Sí. ¿No? Vestido de blanco, Manolo. De blanco, sí, con sus malas y todo. Con todas las pulseritas y todo. Sí. ¿No? Entonces llega Manolo, ya se compra más malas porque pues, ese claro, es el es ¿no? espiritual. Y entonces está conectadísimo y dice, bueno, ya, ¿no? Sigue expandido. Y de repente, en el último día, cuando ya tuvo las meditaciones más poderosas, vio seres de luz iluminados y estuvo expandidísimo y vio todos los colores de todos los chakras y tuvo todas las visiones y se expandió y platicó y todas estas cosas. Increíble. Sí. Manuel está feliz. Sí, claro. El último día, comiendo, se levanta de comer y llega una señora, le pega y así su traje blanco de espiritualidad, el que más quería, se lo lleva, o sea, le embarra todo, lo mancha. De agua de Jamaica. No, se le cae el agua de Jamaica a la señora. Entonces ya, así, Manolo, en ese momento siente un coraje. Un enojo. Se le olvidaron los 7 días de curso que acaba de tomar. Mentando. Se le olvidó que iba flotando. No, se le olvidó que iba flotando y empieza a sentir un enojo mentándome cómo es posible que esta señora que que no se fija y no sé qué. Y en eso recuerda y dice, no, espera, estás en el retiro espiritual, llevas 6 días y eso te enseñaron a que tienes que estar en paz. Y Manolo, todo el enojo se le queda
Y su mente le dice, dile que no pasa nada. Que todo está muy bien. Ajá. Que fue un excedente, que estamos en Om. Namaste. Ok. ¿Ok? Manolo por dentro está hirviendo, pero por fuera pone el namaste, estamos bien, estamos ya. Y en ese momento hay una contradicción interna y empieza la resistencia de Manolo. Uh-huh. ¿Te das cuenta la resistencia tan fuerte claro, de la identidad? Porque la creó en los 7 días ahí, claro. Que, oh, wow, es que, bueno, qué bárbaro, qué espiritual, es súper espiritual. Entonces dijo, o mantengo esa imagen espiritual, o me enojo, o realmente le digo, ¿qué te pasa? ¿No? Detiene, porque pues, sí se enoja. Una sensación interna. Bueno, esa es la resistencia. Eso es lo que nos pasa internamente. A mí me gustaría complementar esta historia de Manolo. A ver. Con alguna historia similar que nos contaron en India, no sé si recuerdas. Que está, pongámosle Manolo, tomando su curso y que le pasa lo mismo con el agua de Jamaica, ¿no? Y se mancha todo y se enoja. Entonces al día siguiente, al final del curso, cuando está con el guía, ¿no? Que ya están como agradeciendo y cerrando todo este evento. En aquella historia que nos contaban era un mes, pero aquí, bueno, da igual si es un mes o 7 días. El punto es que Manolo ya se hizo esta imagen de yo soy el ser espiritual, ¿no? Y entonces el guía, el maestro, el que dirige el taller, le dice, bueno, Manolo le dice al guía, pues es que cómo puede ser y me sigo enojando y yo ya no me puedo enojar y pues si yo ya medito y soy espiritual y me visto de blanco y tengo mis malas y tengo mis, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es posible que siga siendo el mismo que cuando llegué, que me enojo por un agua de Jamaica? O sea, ¿no? Y entonces el guía le contesta, bueno, ok, ¿cuál es el problema? ¿Ya no te quieres enojar? Y Manolo dice, pues no, obviamente no, ¿no? Yo ya voy a ser espiritual y pues sosteniendo espiritual yo ya no me voy a enojar nunca. ¿Te acuerdas de esa historia? Sí. Y entonces el guía le dice, ok, perfecto. Te voy a dar 2 soluciones, tú vas a escoger cuál. Pero o sea, lo que te garantizo es que jamás te vas a volver a enojar. Jamás. ¿Quieres? Pues va, ¿no? La primera solución, tienes que firmarme esta... le saca un papel, ¿no? Donde dice que lo libera de todas responsabilidades. Uh-huh. A él, su familia, a todo la gente que está alrededor. Ya sabes, esas típicas cartas que te liberan de responsabilidad uh-huh. de todo lo que te pueda pasar. Y Manolo dijo, bueno, pues, ¿pero por qué? ¿No? O sea, pues, ¿qué me va a pasar? Y entonces dijo, bueno, ok, la firmo, pero ¿qué me vas a hacer? ¿No? No, bueno, pues voy a agarrar este sartén, y le enseña un sartén, te voy a pegar en la cabeza, muy fuerte, y pues si estoy bien fuerte, entonces pues sí, puede ser que te genere daño, ¿no? Pues muy probablemente, pues, te puedas quedar inconsciente o en coma o, no sé, algo te pueda pasar, ¿no? Pero lo que sí te garantizo es que jamás te vas a volver a enojar. Y Manolo le dice, no, hombre, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, no, esa no. A ver, ¿cuál es la otra opción? Ah, la otra opción está bien fácil. Vas a agarrar un vaso de agua y le da un vaso con agua y vas a tomar un trago de ese vaso sin pensar en un chango. Evidentemente, cuando el guía le dice esto y Manolo toma ese trago de agua, lo primero que piensa es en un chango. Claro. O sea, yo los invito a tratar. Obviamente van a pensar en un chango. ¿Por qué? Porque se los estamos diciendo, ¿no? Entonces la imagen llega. Y lo que quería decir este maestro, el guía, es justamente lo que estamos tratando de decir aquí nosotros en este podcast, que es, no se puede que no te vayas a enojar. No se puede que la vida y las emociones no vayan a pasar. Porque la vida pasa, la vida sucede. Te vas a enojar, te vas a frustrar, te vas a sentir incómodo, ¿no? O incómoda. Claro, es la vida. El tema aquí es cómo lo vas a ver y cómo vas a reaccionar. ¿Vas a resistir? ¿A seguir luchando contra eso que a fuerza quieres cambiar? ¿O vas a simplemente observar no desde el control, sino desde la aceptación y la integración de lo que está sucediendo?
Así es. Pues ahí está el ejemplo. Entonces, Perdón, Manolo, por usarte de ejemplo. El conflicto está así, ¿no? Manolo internamente sintió esto. O sea, ¿cómo puede ser que sienta esta emoción si llevo 7 días en el retiro? Uh-huh. Ese es el conflicto real. Esa es la resistencia. ¿Y por qué explicamos esta resistencia? Porque estamos condicionados a querer cambiar lo que nos pasa dentro de nosotros. Y algo muy claro es que el pensamiento lo lleva a la mente, ¿no? Uh-huh. Y el cuerpo lleva la emoción. Sí. El cuerpo tiene una manera muy diferente de procesar que la mente. Lo hemos hablado ya pues, en varios episodios, ¿no? De este podcast. Y la resistencia, ¿quién la pone? ¿El cuerpo o la mente? Entonces, no, la mente está haciendo esto, exactamente. Está haciendo este proceso de hacernos dividirnos. Sí. De dividirnos. Sí. Pues una vez que tenemos esto, nos vamos a dar cuenta que el condicionamiento que tenemos es un default setting, como dicen, es una configuración y es un setting que tenemos interno de querer solucionar las emociones como solucionamos nuestra vida allá afuera. Pero también hay gente muy pasiva y muy espiritual que todo es paz y todo es amor y que todo tiene que estar bien dentro. Sí. Y es muy pasiva afuera. Es de los dos lados. El lado de allá para acá. Esto me parece y el lado muy de interesante. acá para allá. ¿Puedes un poquito como que poner un ejemplo o explicar un poquito más o algo? La resistencia se da de dos lados. La resistencia se da cuando una persona muy activa que siempre ha solucionado su vida a través de la fuerza de voluntad y a través del ego y a través de la identificación y de su identidad, logra cosas. Sí. Y ese lograr cosas lo que hace es generarle confianza para cambiar las cosas como están a como deberían de ser. O sea, que una persona logra cosas afuera, logra lo que es adentro, que en su mente quizá es tratar de cambiar a fuerza lo que hay, o controlar sus emociones, o controlar sus reacciones, o controlar, justificar, pues, o sea, todas esas cosas. Por eso hay mucha gente, claro, por eso hay mucha gente que es muy exitosa afuera, pero tiene un caos interno muy fuerte. Claro. Porque no es que tenga no sea exitosa afuera, es exitosa afuera porque utiliza su fuerza de voluntad, pero esa fuerza de voluntad también, o ese ego, lo utiliza internamente para querer cambiar lo que pasa adentro. Y adentro no lo puedes cambiar. Genera resistencia. Claro. Y esa resistencia se acumula. Y entre más resistencia generas por quererlo cambiar, más sostienes. Y esa energía de sostener esa resistencia pues te genera reacciones afuera. Sí. ¿Sí? Esa es la persona activa. Pero la persona pasiva, que está constantemente como que sería Manolo, en este caso Manolo, por ejemplo, que no reacciona, que todo está bien, que yo soy espiritual, que yo soy el espiritual, que yo estoy feliz, que no pasa nada por mí, que yo soy, todo es, ¿no? Soy un mar, si soy un mar de luz, más de armonía. Internamente siente igual el enojo. Y ese enojo no hace esta parte activa. No logra afuera. Está, pues yo soy espiritual, todo tiene que estar zen. O sea, como es pasivo adentro, tiene que ser pasivo afuera. Es muy pasivo afuera, exactamente. Para mantener esa imagen. Velo loco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Cuando realmente procesamos y dejamos esta resistencia, se procesa en el cuerpo la emoción, que para eso está. Hay una integridad interna porque esto es lo que pasa dentro de mí sin querer cambiarlo, y a partir de ahí deja de haber esta resistencia y se crea y al dejar de estar la resistencia en nosotros, esta energía es energía creativa que hace que respondamos de una manera muy auténtica. Afuera, claro. Entonces podemos ser activos afuera. Sí, y pasivos adentro. Y además creo que también ahí cambia un poco, porque cuando estás así, o sea, en este estado de estar pasivo adentro, llegas a un estado de ser íntegro contigo mismo, ¿no? Y en este estado de ser íntegra, estás completamente conectado, está completamente conectado tu cuerpo, tu alma y tu esencia. Y desde ahí es
donde actúas con mucha más conciencia, con mucha más confianza, certeza, más enfocado, con una intención mucho más clara, o sea, y ahí es desde ese lugar donde realmente puedes crear, puedes manifestar y puedes hacer muchas cosas, ¿no? O sea, tu acción no es como una acción sin meta, es mucho más más certera. certera. Vamos a hacer la diferencia entre reacción. Hay que explicarlo muy bien la reacción. Ajá. Y cómo cuando estás íntegro. ¿Ok? Cuando tenemos esta resistencia muy fuerte, lo primero que hace el cuerpo y la mente, el cuerpo siente la emoción. Y al sentir la emoción, la mente lo que dice es no sientas. Como dice Manolo, no cómo vas a sentir enojo, cómo vas a demostrarle el enojo a la persona. Sí. Si eres 100% íntegro e íntegra, sientes el enojo en ti. Sí. Eso no quiere decir que vayas y le grites a la otra persona de tu enojo. Lo que estás haciendo es la resistencia. Lo que hace es que este enojo muchas veces tiene dos opciones. Es tan grande que explota y reaccionas y le gritas. Sí, claro. Y sale todo el enojo porque como tú no lo puedes sostener, te lo aviento. ¿Sí? A la otra persona. Te lo aviento a la otra persona, claro, te lo aviento. Entonces te lo aviento, reacciono con todo y esa reacción tiene que ver con mi resistencia de no sentir. Y por lo tanto tiene una carga inmensa. Tiene una carga inmensa, ¿no? Tiene una carga inmensa. Entonces siento, reacciono, no quiero, te lo aviento y ya que te lo aviento, justifico que te lo mi aventé acto. Por lo que sea. Justifico mi acto por lo que sea. Así como es posible que me hayas aventado que no te fijas, que no es posible y que porque sí, así pasa. Es una justificación de el por qué resisto. No soy capaz. Entonces justifico. Y esa justificación, pues voy buscando aliados para, ¿verdad que sí? Pues sí, claro. Así claro. Fue, obviamente. ¿No? Tengo razón. Entonces sigo estando como... Además se hacen equipos, ¿no? El que defiende a la señora y el que defiende a Manolo. Exacto. Entonces esa resistencia ahí está. Esa resistencia nos divide, ya dijimos. Sí. Nos hace reaccionar y no hay inteligencia. No, es pura reacción con carga. Es una reacción con carga, no hay inteligencia. Muy primitiva, ¿no? Una reacción así. Normal. Así como pues es día a día nosotros hacemos esas reacciones. Así sale, sí. ¿No? Es el mecanismo. Primitiva me refiero sin conciencia, sin nada más así como... Sale. Como dicen aquí, como el borras, ¿no? O sea, se aventó. En el momento que tenemos esta resistencia, cuando llega esta resistencia y digas no, lo primero que pasa dentro de nosotros, que es, hay que ver en esto desde la raíz, qué es lo que pasa dentro de nosotros. En el momento que llega la resistencia, hay una división. La resistencia es una división contigo mismo, contigo misma. Porque estás sintiendo la emoción y tú mismo te dices, no la sientas. Gana la identidad a lo que estás sintiendo. La identidad que es del ego y lo que estás sintiendo es del cuerpo. Entonces esta división lo que hace es que te hace cortocircuito. Y al hacerte cortocircuito a ti, eso es lo que te enoja. Sí, claro. No es tu esencia. No eres tú el que resiste. El enojo es el ego. El enojo viene... Sí te echan esto, pero el verdadero enojo es la desconexión que tienes contigo. Claro. Ese enojo que tienes contigo por no sostener lo que está pasando y decir no te enojes. O no sientas. Esa es la verdadera desconexión. Y ese es el enojo interno. Y esa es la violencia interna que tanto cargamos los hombres y las mujeres, todos. Es esa violencia interna que está omitida. Que no la podemos ver, que es inconsciente. Pero ahí está. Ahí está en nosotros. Esa resistencia. La resistencia es división. Entonces, esta división, ¿qué es lo que nos genera? Nos empieza a generar un estado de falta de inteligencia. En el momento. No tienes que controlarlo. No tienes que justificarlo. No. Simplemente lo que está viendo la emoción es tu ego. Pero tenemos otro lugar desde donde podemos ver esta emoción. No solamente tu ego, que resiste y rechaza y responde.
¿Cuál crees y reacciona. Y reacciona. Perdón. El que responde justamente, que es el que viene del que observa, del que permite, del que siente, del que no resiste, sino acepta. Y sí, ok, responde afuera. Sí le va a decir a la señora, oye, pues ten cuidado, mira, ¿no? A lo mejor le grita igual. Pero esa respuesta va a ser después de haber aceptado esta emoción dentro de sí. No resistiéndola, sino aceptándola. Exactamente. Y por lo tanto, esa respuesta no tiene carga. Exacto. Entonces, ¿cuál es la llave para decir cómo desciframos esta resistencia? ¿Cómo le quitas el nudo a la resistencia? Con la integridad interna. Así es. Sintiendo y aceptando lo que es en cada momento. Cuando hay una integridad interna, lo que te pasa te llega por algo. Es una inteligencia universal que te está llegando a tu cuerpo esa emoción. Sí, como dijimos, la vida sigue pasando. ¿No? Está conectando contigo. Entonces, si conecta contigo en esa emoción en el cuerpo la puede procesar. Y cuando hay integridad interna, dices, sí, estoy aceptando esto. Uh-huh. No como un sentido de sí ya para que se vaya. No como un sentido de que no, ya entendí que me dijeron en el podcast que ya cuando acepto y ya nada más para que me libere de esta emoción. No. Es estar íntegro contigo. Cuando hay esta integridad de ver qué es lo que pasa dentro de ti tal cual, uh-huh, deja de haber algo muy importante. Deja de haber este exceso de energía para sostener la resistencia. Claro, porque como hay aceptación, ya no tienes que gastar energía en la lucha de cambiar algo o de rechazar algo que no te gusta. Y por lo tanto, y hace mucho sentido. O sea, yo me acuerdo hace muchos años, de verdad, y seguramente tú también, estabas cansado todo el tiempo. Y era un cansancio físico también de estar constantemente queriendo cambiar todo. De estar queriendo cambiar afuera, de estar resistiendo que todo lo que pasaba dentro, de estar manteniendo una imagen afuera ante tu familia, tus amigos, lo que fuera, ¿no? En tu trabajo, lo que fuera. Y es inmensamente cansado tratar y estar tratando de, perdón la redundancia, de sostener una imagen, de resistir una emoción. Es cansadísimo para el cuerpo, o sea, físicamente es inmensamente cansado. Emocionalmente también, obviamente, pero... Sí, tú me dices, ¿cómo tenemos, por qué no tenemos paz? Pues no tenemos paz porque estás todo el día resistiendo. Pero, ¿qué estás resistiendo? Te estás resistiendo a ti. Es, sí. Te estás resistiendo a ti. Estás resistiendo, o sea, es un conflicto interno contra ti misma, contra ti mismo, de lo que está pasando dentro de ti. Y dentro de ti, si está pasando dentro de ti, es porque hay una inteligencia para que puedas aceptarte tal cual eres. Claro. Y en el momento que te aceptas, no es choro. O sea, es en el momento real que realmente te aceptas internamente lo que pasa, esa integridad, esa energía que se está gastando, se queda en ti y esa energía es la paz y es la inteligencia creativa para poder responder. Y es el crecimiento interno también. Ese es el verdadero crecimiento. Entonces, espiritualmente, las personas externamente, puedes tener el mismo traje blanco, puedes tener el incienso, los malas, todo lo que tú quieras. Externamente sí está todo bien, postura de yoga excelente, todo. Y si internamente eres íntegro o íntegra con eso, con todo lo que te pasa en ti, hay un crecimiento real. Sí. Sin embargo, cuando tienes esta imagen externa, internamente estás constantemente luchando, no creces. No. En nuestra perspectiva de lo que es espiritualidad. Sí. El crecimiento tiene que ver con, hazte esta pregunta, ¿qué tan cómoda o qué tan cómodo estás contigo mismo en el día a día? Porque no solo haces la resistencia, no solo generas una división,
no solo que no hay un conflicto, sino que también el ego, ya que vio que tienes la resistencia, el conflicto y ya tienes eso, se agarra de otra y te dice de una personalidad que dice, estoy decepcionado. No, bueno. Estoy decepcionado de ti. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que llevabas 7 días, te enojas, no te debiste haber enojado, entonces viene la otra que es decepción. Entonces, no solo esa decepción, es que claro, es que tú no sirves para la meditada. A ti te dificulta muchísimo las cosas. Y pero se viene la también cascada de cosas y emociones que no paran. Y adivina qué va a hacer Manolo ahí con esta cascada. Se va a ir a sentar ahí a meditar para no sentir. Exactamente. Y se va a ir a tratar de observarse para controlar todo lo que está pasando. Si está controlando, No está sintiendo. no está sintiendo. Está resistiendo. Si está analizando o razonando, tampoco está sintiendo. No. Ser íntegro. Y si está meditando para no sentir, no está meditando tampoco. Exactamente. Eso es uno de los temas fundamentales para el crecimiento de cualquier persona, independientemente. Ahorita estamos hablando Sí, en el evento de manual espiritual, pero es cualquier cosa. En las relaciones del día a día tienes tu hijo o tu hija y te contesta de una manera que te genera un enojo, pero los ojos así, ¿no? o te empieza a generar y estás claro, en te pica una todos situación tus botones y en ese momento explotas, claro. y en ese momento explotas, ¿no? ¿Y qué tanto estás sintiendo este proceso de emociones? Uh-huh. Al final es, entre más íntegra o íntegro seas, más vas a conectar contigo. Esa es la guerra, y más vas a deshacer esta resistencia. La resistencia no tiene que estar permanente en ti. No tiene que ser un condicionamiento más de cómo me voy a resolver internamente a mí. Es simplemente qué tanto me acepto. Qué tanto dejo de estar en conflicto conmigo y qué tanto dejo de luchar. Esas divisiones. Entonces, tus herramientas, ¿cuáles son? La primera es integridad interna. Pase lo que pase dentro de ti, acepta qué es lo que está pasando. Conecta con eso. Sí. Respira. No es que se vaya a ir, no la vas a cambiar, no se va a diluir. No, simplemente es lo que eres en ese momento. Y cuando vas reconociendo cada vez más lo que eres en momento a momento, estás mucho más conectado con la vida que con las identidades que quieren controlar tu comportamiento. Sí, y creo que hay que aclarar algo que no estamos diciendo aquí, que las prácticas espirituales no sirven. Por supuesto que sirven, nosotros las hacemos todos los días. Nuestras propias prácticas. Es desde dónde las estás haciendo. ¿Para resistir? ¿O para realmente sentir, observarte desde la aceptación y crecer? ¿O para seguir luchando? ¿No? Sí, una cosa interesante es que tenemos que aclarar que el ente, vamos a llamarle así, que resiste, es tu identidad formada con este ego, ¿no? Uh-huh. Es este ego que está constantemente buscando controlarte. Sí, totalmente. Y esa resistencia la va aumentando el ego conforme va ganando terreno contigo. Sí. Para dividirte más, para hacerte sentir más mal y para controlar todas y cada una de tus condicionamientos o tus respuestas afuera. Así que es. En realidad son reacciones. Así es. Sí está más claro. Una de las técnicas también que nos ha ayudado muchísimo a ver la resistencia, porque aquí lo interesante es que veas la resistencia en ti. Uh-huh. ¿Cómo sientes la resistencia? Bueno, la resistencia las puedes ver muy, muy fácil. La primera resistencia es cuando tú tienes una imagen de ti y sientes la amenaza de esa imagen, empiezas a resistir. Sí, claro. Sí, empiezas a resistir. ¿Y por qué surge esta externo que te empieza a tirar esa imagen? ¿Por qué crees que sucede? Son tus relaciones. ¿Por qué crees que las relaciones son mágicas, pero son las que hacen que te
te empiezan a tocar el picar botón. todos tus botones y a a enseñarte todo lo que no te gusta y a que sientas justamente por eso. Para que sientas, para que experimentes, para que observes, para que te aceptes, para que crezcas. ¿Cuál es lo interesante aquí? Es, si tú eres cada vez más íntegra o íntegro contigo mismo, vas a dejar de tener más personalidades o identidades que te protejan ante los demás. Vas a ser mucho más transparente. Va a haber menos distancia entre lo que tú proyectas y lo que tú eres. Uh-huh. Y ese gap es ese gap que se reduce Uh-huh. entre lo que tú eres y lo que tú pones afuera. Uh-huh. Eso es lo que las relaciones buscan. Esa es tu resistencia. ¿Qué tanta resistencia tienes en tu vida? Es lo que tú eres y lo que quieres proyectar. Si es así, enorme, vas a tener una resistencia total de querer controlar constantemente todo lo que te pasa y vas a responder como Manolo exactamente como debería de ser. ¿Qué tan cansado es eso? ¿Qué tan cansado es eso? Bueno, es agotador. Es agotador. Y yo sí creo que las relaciones están ahí y sí son las que más nos gatillan cosas y sí son las que más nos enseñan lo que somos. O sea, lo que estamos siendo en cada momento. Y están ahí y la vida nos las pone ahí justo para eso, ¿no? Para que vivamos, experimentemos, observemos, no desde el control, desde la aceptación. Justo. ¿No? Entonces todos estos... Son nuestra mayor ayuda para Claro. que nosotros podamos crecer. Claro. Todos estos capítulos que hemos hablado en todos los episodios que hemos platicado, al final se centran en este episodio muy puntual. En el que como, sigue, ¿no? En el que sigue, pero en este como en el punto base de qué es lo que hago con los anteriores. O sea, qué es lo que está pasando dentro de mí Uh-huh. en los otros episodios. Es resistencia. Es el cúmulo. Sí, Es el cúmulo de cosas. ¿Cómo resistes? Resistes analizando. sí. Resistes juzgando. Resistes comparando. Sí. Resistes queriendo evadir. Resistes quedándote estático, no respondiendo. Uh-huh. Resistes aferrándote a una identidad. Resistes a verte a ti mismo. Sí. Resistes el estar en contacto y ser íntegro contigo. Uh-huh. Y resistes a esa energía creativa que realmente es la que te soluciona la respuesta en ese momento. Sí. Entonces la resistencia lo que hace es que dicen, si tú tienes 100 de inteligencia para responder en cierto momento, lo que hace la resistencia es que te pone en 1%. Porque eso ya es mecánico y lo único que hace es responder así tal cual. Y tu día a día se va convirtiendo en pura resistencia. Porque cuando no te salen las cosas como tú quieres, resistes. Date cuenta en tu día a día qué tanto resistes a la vida. Date cuenta cuánto tiempo estás realmente en paz contigo. Cuánto tiempo realmente conectas con lo que verdaderamente eres. Ese condicionamiento nos ha hecho muchísimo daño. Sí. No solamente en el daño de interno, sino el daño de gasto de energía, el daño en las reacciones que tenemos y el daño sobre todo también en la falta de conexión con cada uno de nosotros. Con nosotros mismos. Porque lo único que crea es más violencia. Entonces, ¿cómo queremos tener paz si tenemos esta resistencia más grande? Pues primero hay que vernos y tener esta integridad. Integridad de saber que lo que nos pasa es por algo. Integridad de saber que la inteligencia está poniendo esa emoción en nuestro cuerpo para que el cuerpo la procese, no para que la mente la procesa. Uh-huh. Totalmente. Y además la pone por algo, no la pone así nada más porque sí. O sea, la vida nos pone situaciones, experiencias afuera para que nosotros vivamos esas emociones adentro y a partir de ahí aprendamos de nosotros mismos, nos conozcamos más, nos conectemos con nosotros mismos o nos reconectemos con nosotros mismos, porque conectados estamos, nada más que se nos olvida. Y sanemos lo que sea necesario sanar, liberemos lo que sea necesario liberar
pero aceptemos todo lo que va haciendo en cada momento. Exactamente. Entonces la resistencia al final nos desconecta, nos divide. Sí. ¿Te parece si hacemos nuestra práctica de hoy? Sí, claro. Adelante. Te voy a pedir que pongas pausa a este video o a este audio y simplemente acomodes tu espacio, encuentres un lugar donde te sientas cómodo, cómoda. Un lugar donde puedas estar en paz en estos momentos. Y cuando encuentres ese lugar, entonces ya vuelve a poner play y simplemente escucha. Comienza a inhalar y exhalar lento, profundo. Toma conciencia de todo tu cuerpo y tu respiración. Toma conciencia del lugar en donde estás, del entorno que hay a tu lado. Quizá hay más personas, también toma conciencia de eso. Cierra tus ojos, inhala y exhala. Lento, profundo. Y te voy a pedir en este momento que contactes con alguna emoción que hayas vivido hoy o quizá en algunos días cercanos. Una emoción que te haga sentir pleno, plena. Y simplemente quédate sintiendo esa emoción en el cuerpo. Identifica dónde está esa emoción. Identifica qué se siente sentir esa emoción. Y quédate ahí. Simplemente déjate fluir con eso que está pasando. Respira, inhala y exhala. Concéntrate en tu cuerpo y en tu respiración. Y deja que esa emoción, por la experiencia que haya sido, simplemente fluya. Sin querer que se quede ahí. Sin quererla mantener más tiempo de lo que es o de lo que fue. Sin querer repetirla con la misma intensidad que fue. Que ya fue. Únicamente estás recordándola. Estás recordando esa experiencia, nada más. Identifica cómo tu mente trata de sostener esa emoción que te gusta dentro de ti, porque te hace sentir bien, te hace sentir pleno, plena. Identifica cómo tu mente, tus pensamientos, empiezan a tratar de sostener esa emoción en ti, de dejarla fija en ti. Inhala y exhala, lento y profundo. Y ahora conecta con una emoción que quizá no te haya gustado. Alguna emoción que te haya sentido incómodo o incómoda. Y ve qué pasa dentro de ti. Observa la diferencia en tu cuerpo. Incluso tu respiración también se puede alterar. Observa cómo no te gusta, cómo te hace sentir incómodo o incómoda. Y cómo los pensamientos naturalmente quieren que se acabe ya, que se quite, resistirla, rechazarla. Quizá recuerdas esa experiencia y entonces comienzas también a juzgar, a comparar, a rechazar, cualquiera otra. Te voy a pedir que simplemente observes todo ese movimiento mental, emocional, físico. Y simplemente te quedes ahí, volviendo a conectar con tu cuerpo, con tu respiración, viendo esta resistencia, respirando a través de esta resistencia, viendo el deseo de que esto ya se termine, de que esa emoción se salga y se libere de ti,
al contrario de la otra que querías guardar y que permaneciera. Ve tu historia mental, ve tus emociones, ve todo el movimiento que genera dentro de ti. Pero vuelve a conectar con tu cuerpo. Vuelve a conectar con tu respiración. Y simplemente quédate ahí, observando todo esto como si estuvieras viendo una película, en donde tú eres el personaje principal. Desde afuera, como testigo, como personaje principal de tu propia historia. Y así, por el tiempo que tú necesites, sigue manteniendo contacto con tu cuerpo y con tu respiración. Y suelta. Suelta las ganas de controlar. Suelta las ganas de querer cambiar lo que es. Y quédate ahí. Conecta con el silencio que genera el simplemente aceptar. Date cuenta cómo tu respiración se tranquiliza, cómo tu cuerpo se relaja, cómo ya no hay por qué luchar. Simplemente es lo que es en cada momento. Si necesitas escribir en tu diario, hazlo así. Si necesitas simplemente quedarte un momento más conectado con tu cuerpo, con tu respiración, también hazlo así. Y cuando termines, si estés listo, estés lista, toma 3 respiraciones inmensamente profundas y abre tus ojos. La importancia de quedarnos ahí, sintiendo, abrazando lo que somos, aceptando lo que vamos siendo en cada momento. Es dejar esta lucha y soltar esta lucha que nos drena, que nos cansa. Y es la que nos permite ser íntegros, reales, conectados con nosotros mismos, con nuestra esencia, con nuestra alma, con lo que somos realmente o vamos siendo en cada momento. Te invito a ver nuestro próximo episodio, el episodio final de esta temporada, en donde haremos una integración de todo lo que hemos visto en todos los episodios anteriores y en este. Y hablaremos de la presencia, de ese estado más puro de nuestro ser y de nuestra esencia. Muchas gracias y hasta pronto.